La sociedad mexicana ha sufrido innumerables cambios en la última generación. Cambios de todo tipo en su población, en su economía, en la manera en que se integra con el mundo, en su cultura. El resultado de tantos cambios no es bueno, pues al cabo nos hemos vuelto una sociedad mucho más desigual, presa de la violencia y la delincuencia, que ha necesitado migrar para encontrar sustento y en la que los bienes públicos son del todo insuficientes y de baja calidad. En muchos sentidos, la nuestra es una sociedad empobrecida. Nos preguntamos, si volteásemos al mundo de hoy o al mundo de los últimos 30 años, al mundo de la última generación, ¿a qué sociedad deberíamos aspirar en nuestro país? ¿Cómo quisiéramos ser? ¿Como la cubana, la venezolana, la rusa, la sociedad estadounidense? ¿O tal vez cabe aspirar a una sociedad libre e igualitaria al mismo tiempo, como la de los países de Escandinavia o como Canadá, e incluso España con su socialdemocracia y su estado de bienestar? ¿En qué sociedad te gustaría vivir? Si te contestas esto, entonces sabrás por qué vale la pena este viaje, sus paradas y el tiempo para llegar. Presidente, nos vamos a subir a la combi de la socialdemocracia y vamos a ir a reunirnos con académicos, expertos y que de alguna forma que nos digan qué es lo que tenemos que hacer como PRD una vez de que hemos nosotras y nosotros decidido en el PRD y nuestra militancia de ir a la socialdemocracia. Muy bien, pues qué bien, va a ser un experimento muy importante en este momento en el que el PRD está queriendo llevar adelante, concretar los acuerdos de nuestro pasado Congreso de diciembre del año pasado y que efectivamente decidimos asumirnos como partido feminista y junto con ellos de la mano ser un partido socialdemócrata, de izquierda democrática. Pues, ¿te parece si manejo la combi? Por favor. Vale. Muy bien, pues vamos rumbo al camino de la socialdemocracia. Y presidente, en estos 33 años del PRD, desde su fundación, platícanos cómo iniciamos este nuevo proyecto, este nuevo programa a partir de la constitución del Partido de la Revolución Democrática. Sí, son 33 años en los que hemos vivido un conjunto de transformaciones internas del PRD. Surgimos efectivamente como resultado de un movimiento muy potente, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y que después esto desembocaría en mayo del 89 pues en lo que hoy conocemos como PRD. Ha venido con muchos cambios, hemos ido evolucionando de ser un partido que no tenía clara su ideología hasta luego asumirse como un partido de izquierda y en todo este proceso además pues hemos tenido muchas situaciones de confrontación interna por un lado y de mucho radicalismo hacia afuera. La gente, un sector muy grande de la sociedad empezó a identificarnos como el partido del conflicto interno. Rijosos y al mismo tiempo sin gran efectividad hacia afuera. Y aun cuando abanderamos muchas causas y construimos nosotros muchas de las instituciones democráticas actuales del país, el PRD fue motor esencial de esos procesos de cambio. Después perdimos esta fuerza, este impulso, hasta llegar a un momento en el que con escisiones en medio, con fugas muy importantes después, especialmente de 2012, pues hemos arribado al año pasado, 2021, cuando dijimos hay que reorientar al PRD, definirlo, anclarlo claramente
como una izquierda democrática, socialdemócrata, alejada, para diferenciarnos también de lo que hoy está en el gobierno, que mucha gente dentro y fuera del país la identifica como de izquierda. Y dijimos, hay que deslindarnos claramente de esto, asumirnos de manera rotunda frente a la gente como un partido socialdemócrata, comprometido con todo lo que significa la socialdemocracia moderna, obviamente a la mexicana, que será de lo que platicaremos ahorita al ratito con nuestros amigos intelectuales. Y este Frente Democrático Nacional que se instauró como parte pues de una, digamos, pues ya hartazgo de la gente, y que este frente su único objetivo fue, entiendo, el de poder lograr tener una nueva forma de gobierno y acabar sobre todo con el régimen presidencialista. ¿Cómo el PRD en estos 33 años ha logrado incidir en la vida política y en la vida de las familias en el país? Sí, efectivamente. Por una parte, el PRD efectivamente surge en abierta confrontación con el autoritarismo, con el régimen de partido de Estado, un presidencialismo acendrado que en 1988 empezó a hacer claramente crisis, y el PRD ha buscado en todo momento, en cada situación, avanzar precisamente en el establecimiento de reglas democráticas que fueran disminuyendo el peso del presidencialismo y que avanzáramos en una ruta de equilibrio de poderes para democratizar el Estado mexicano. Y así logramos que surgieran muchas instituciones en defensa de la democracia y de la autonomía e independencia de los órganos electorales, como lo que hoy es el INE. El INE es resultado de una reforma que el PRD impulsó allá por 1996 con mayor fuerza. Y al mismo tiempo, cuando empezamos a ser gobiernos como PRD, particularmente aquí en la Ciudad de México en 1997, como resultado precisamente de lograr que sí hubiera elecciones aquí en la ciudad, porque antes los nombraba el presidente de la República, el regente de la ciudad, pues entonces también empezamos a buscar que se establecieran políticas sociales en beneficio de la gente, para beneficiar a los sectores más desprotegidos, más vulnerables, de ayudar a los jóvenes, a los adultos mayores, para que tuvieran también un ingreso permanente. Pues en resumen, el PRD lo que ha logrado sobre todo es el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, ha logrado la instauración de un régimen democrático a partir de organismos autónomos, de políticas públicas que realmente las familias han sido beneficiadas, y sobre todo también lograr el que podamos como PRD dar una opción de gobierno. En el PRD hemos nosotras y nosotros de alguna forma digamos que contribuido para que haya desarrollo económico y sobre todo la reconstrucción del tejido social a partir de políticas públicas, donde el PRD sin duda ha contribuido muchísimo, y uno de los temas también muy importantes es la educación y la salud, y que en ese contexto, presidente, pues creo que el PRD tiene la experiencia de gobernar y gobernar ciudades tan importantes como lo es la Ciudad de México, una ciudad donde hoy goza de libertades. Es una ciudad de las libertades, y eso ha sido gracias al PRD. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo con eso. Has hecho un magnífico resumen, una recapitulación de esto que hasta ahora
hemos llegado a ser, y aquí es donde nos situamos para lo que debe seguir. Lo que debe de seguir en el PRD, y decirles que a las y los ciudadanos mexicanos que el día de hoy vamos a reunirnos ahorita con académicos, y que estos académicos en la teoría, ahora a ver cómo lo vamos a hacer en la práctica. ¿Te parece? Muy bien. Pues bien, vamos a reunirnos ahorita, ya nos están esperando y ahorita nos vemos. Saludos. Pues hemos llegado al quinto programa de los diálogos por la socialdemocracia, y lo vamos a hacer creo yo, de la mejor forma posible. Este es nuestra última estación, diseñada solo para comenzar una cierta discusión y una cierta cultura en torno a la socialdemocracia y su pensamiento. Vamos a cerrar, ni más ni menos que con el presidente del Partido de la Revolución Democrática, mi amigo, el maestro Jesús Zambrano Grijalva, un socialista de larguísima trayectoria, cuya biografía, creo, expresa ya en sí misma la necesidad y la obligación de un cambio ideológico y hasta cultural, ¿no? Aparte de político. Vamos a estar también con Adriana Díaz Contreras, la secretaria general del PRD, mujer de izquierda, de muchas batallas agrarias, me entero, sí. Y a pesar de su juventud, pues ella una mujer muy experimentada en esto. Y además tenemos la oportunidad y la fortuna de cerrar estas conversaciones con dos de los investigadores intelectuales, sí, eso existe, pensadores, digo yo, que desde hace décadas, antes del siglo XXI, ya venían advirtiendo, militando, estudiando y documentando la necesidad de un programa socialdemócrata para México, porque seguimos necesitando tanto a la democracia y su libertad como a la igualdad y a la cohesión social. Pues está con nosotros Jesús Rodríguez Cepeda y el doctor Jorge Javier Romero. Otra vez muy bienvenidos. Este será un diálogo ahora con un arco de tiempo muy largo y de una amplitud de temas y de conceptos sobre la historia, los problemas, el pasado y las posibilidades de la socialdemocracia en un mundo que sigue siendo profundamente desigual, pero ahora también lleno de ira, de populismo y de desprecio a la democracia. De eso tratará esta última conversación, y es hora de empezar. Vamos a empezar aprovechando la coyuntura. Muy recientemente, como ustedes saben, Jesús, Adriana, ha muerto Mikhail Gorbachev, que pues fue uno de los arquitectos del mundo en el que vivimos hoy, y da pauta a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Por qué la disolución del totalitarismo soviético fue capitalizada tanto y tan profundamente, tan hegemónicamente por el neoliberalismo, ¿no? No el derrumbe del socialismo real de la Unión Soviética era la gran oportunidad para la reivindicación de la socialdemocracia. La teníamos enfrente, estaba en Suecia, estaba en Escandinavia, estaba en Francia, estaba incluso en Inglaterra, ¿no? ¿Por qué ganó ese debate mundial el neoliberalismo y no la socialdemocracia, ¿no? En retrospectiva, ¿qué explicaría esta debilidad, Jesús? A ver, yo apunto algunas ideas porque una de las interpretaciones que han circulado ahora a la muerte de Gorbachev ha sido la de que en realidad estaba promoviendo una suerte de programa socialdemócrata con las dos reformas, ¿no? La de corte económico y la de apertura y transparencia que había promovido. Y yo tengo la impresión de que no solo como objetivo, sino no solo como cultura política. De hecho, yo creo que la gran debilidad en el modelo soviético y que generó esta modernización autoritaria marcada por élites depredadoras, tiene que ver con un humus, una cultura política profundamente autoritaria que caracterizó al comunismo soviético y que a la hora del tránsito realmente no construyó
un socialismo democrático o no se guió por un proyecto de socialismo democrático, sino que las propias élites pues se encaminaron a una apertura capitalista, ¿no? En la cual pues los bienes públicos eran objeto de negociación. Y yo creo que eso es lo que da este cambio que hace de la sociedad soviética una sociedad que se empieza a abrir en lo económico, pero que en lo político no tiene, es cierto que hay un espacio, ¿no? Ahora que se celebraron los funerales, la gente que lo acompaña dice, este nos dio libertad. Es cierto, comparado con el modelo soviético, eso era un espacio de libertad, pero no había en efecto la idea de construcción de un socialismo democrático con reglas de Estado de Derecho, con un discurso de derechos sociales muy claro, con una idea de reformular la conducción estatal y la construcción de ciudadanía. Yo creo que en ausencia de esto, pues lo que tuvimos inmediatamente es la experiencia posterior de nuevas formas autoritarias. Pero Gorbáchev tampoco fue lo que también algunos dicen, digamos, el padre de la llegada del capitalismo ultraliberal en Rusia, ¿no? Él no, él tenía un proyecto que desde mi punto de vista, y coincido con Jesús, fracasó. Él tenía el proyecto de reformar la Unión Soviética, pero se quedó corto en sus medidas, en su idea política, y la situación económica tampoco le dio para ir por otro rumbo, ¿no? Entonces, lo más importante de Gorbachov es afuera de la Unión Soviética, es el efecto que tuvo sobre todos los países de Europa Central y del Este, el hecho de que decidiera no intervenir ante la irrupción de las sociedades de esos países en contra del modelo soviético que se les había impuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no avanzó en esos países una idea más socialdemócrata? En buena medida por el momento en el que se dio el proceso, 89. Es el momento, todavía está Margaret Thatcher en el poder, está por supuesto Bush, pero venían de la época de Reagan, todo el proceso de negociación de Gorbachov se hace con Margaret Thatcher y con Reagan, y además no hay que olvidar que 10 años antes el estado de bienestar inglés había entrado en crisis y durante toda la crisis del petróleo el estado de bienestar en toda Europa había entrado en crisis. Y precisamente por la profunda crisis económica que se había generado vienen todas estas reformas que se han llamado neoliberales, que en realidad cada país aplicó de manera distinta, como una caja de herramientas de la que va sacando. Pero en América Latina no. Sí, también fue muy distinto. Aquí era muy distinto que en Chile. Chile ahí sí fue de manual con un estado profundamente violento y autoritario. Aquí, Salinas tuvo el programa de solidaridad, que fue un programa de gasto social brutal, clientelista, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Antes Miguel de la Madrid, pero bueno, esa no es el discusión. Pero la discusión es ¿por qué en Europa no avanzó la socialdemocracia? No avanzó la socialdemocracia porque venía de una profunda crisis. Una crisis que le ha costado mucho trabajo superar. El momento dorado de la socialdemocracia, como hablábamos en la otra conversación, es el momento de la posguerra, cuando hay un consenso por generar estados de bienestar en toda Europa occidental, y sin embargo ese empuje se había agotado desde la década de los 70. Cerrando el punto, Jesús, Adriana, le voy a formular la pregunta al exdirector de Tribuna Proletaria de los años 70-80. ¿Por qué la izquierda mexicana siempre miró como su sueño, como su referente a la Unión Soviética y nunca a Suecia o a Noruega, ¿no? Por supuesto menos heroicos y no habían tomado el Palacio de Invierno, pero en muchos sentidos, en todos los sentidos importantes, Suecia era más socialista que la Unión Soviética. Es decir, era más igualitaria y era más libertaria que la Unión Soviética. ¿Qué explica la fascinación o el apego de nuestra izquierda a ese modelo que luego descubrimos horroroso? Sí, yo creo, Ricardo, qué gusto, qué bueno que estamos aquí conversando sobre esto con mucha amplitud y libertad, que mucho tuvo que ver, o esencialmente, más bien dicho, tuvo que ver con lo que era nuestra catadura teórico-ideológica. O sea, los cuadros principales que estábamos al frente de esos organismos, en este caso los que veníamos de la guerrilla de los años 70, principios de los años 70,
éramos marxistas-leninistas, así nos asumíamos. Y entonces asumíamos todo el bagaje del manifiesto comunista, de todos los escritos de Marx al respecto, y luego que Lenin lo desarrolló con aquello del imperialismo, fase superior del capitalismo, y de ahí solamente el brinco al socialismo pleno para disfrute de la sociedad en su conjunto. Y así nos asumíamos, y para nosotros entonces el modelo soviético era el modelo a seguir. Lo demás era propio del reformismo, decíamos en aquel entonces, ¿no? Sí, eran reformistas, y lo decíamos así con desprecio y con desdén, y hasta luego de confrontaciones políticas en los debates teóricos, en las revistas de aquel entonces, en las luchas de masas estudiantiles, populares, etcétera. Bueno, y entonces yo creo que allí fue lo que explicó que nosotros nos mantuviéramos atados más bien a esa idea y no ver lo otro como una posibilidad como una tercera vía, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Que después empezaron a inventarse todas estas versiones de las terceras vías y todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, no es sino hasta cuando todo eso efectivamente empieza a crujir, y aquí antes en México empezamos igualmente a darnos cuenta que al mismo tiempo de que la radicalidad con la que asumíamos nuestra lucha política no iba a tener futuro, y en eso hubo pioneros muy importantes en el viejo PCM con Arnoldo Martínez Verdugo, que empezó a indagar, Gilberto Rincón Gallardo y otros que empezaron a abrir camino, a decir, hay que reflexionar sobre esto, somos una fuerza marginal de izquierda, y entonces empezamos mucho a indagar qué es lo que nos estaba pasando, y en nuestro caso particular pues llegamos a la conclusión de que allá por prácticamente principio de los 80, 83, 84, antes de que cayera, por cierto, todo el muro de Berlín, dijimos, ese no es el camino, tenemos que anclarnos en los problemas del país, y entonces evolucionamos ya en el 86 por ahí, hacia lo que nos llamamos, imagínense, organización marxista por la emancipación del proletariado, OMEP, ¿no? Entonces, en la vieja y anclados en la vieja idea leninista, que dijimos hay que romper con todo esto, y dijimos anclarnos en la realidad mexicana, y entonces pasamos a llamarnos Partido Patriótico Revolucionario, ¿no? Siempre con esa seña. Sí. Pero en tu caso, Adriana, bueno, ¿cuál es la historia? Yo creo que mucho tiene que ver la formación, ¿no? La formación en la que convives, y te das cuenta de las desigualdades que hay en este país. Y cuando empiezas a participar, en mi caso políticamente, pues te das cuenta de que hay diferentes ideologías de los partidos, se ves hacia dónde te inclinas. Y cuando hablamos de la izquierda y este frente nacional amplio, pues viene de una convergencia de muchos sectores. Y esto tampoco permite ponernos de acuerdo qué tipo de izquierda o qué tipo de ideología iba a enmarcar el Partido de la Revolución Democrática. Hasta posteriormente, años después, fue cuando en un Congreso Nacional se dio esa discusión, qué tipo de izquierda, pero tuvieron que pasar años. ¿En qué Congreso? Fue en Huastepec, y no recuerdo que fue por allá, 96, en el 96, ¿no? Cuando se sabe esta discusión, sí. Porque ni siquiera ahí todavía nos asumíamos qué tipo de izquierda, y no llegamos a un acuerdo, nos quedamos nada más como un partido de izquierda. Y entonces no, ya no. Sí, pero hizo un reportaje sobre el sí, entonces fue muy polémico porque había diferentes vertientes que nos llevaban a decir qué tipo de izquierda, y no logramos ponernos de acuerdo. Nos quedamos solamente como el Partido de la Revolución Democrática con una ideología de izquierda, ¿no? En la búsqueda de un programa que ayudara a resolver las causas de la gente. Y esto nos lleva a que fuimos ganando espacios, y hoy instaurar la socialdemocracia en el PRD tuvo que haber mucha
mucha apertura por parte de muchos compañeros y compañeras que vienen de una izquierda radical, de una formación, ¿no? Y que encontramos en la fundación del PRD, en este caso, esta parte de que la única vía para poder cambiar las cosas en México es un partido político, que es un instrumento de la sociedad. Sí. Y cuando dices izquierda soviética o la socialdemocracia, pues tiene que ver que muchas veces las ideologías o lo que planteamos en papel, realmente el aplicarlas en el quehacer político es muy complicado, por las formaciones y principalmente tiene que ver mucho en el argumentar y convencer. Claro. Bueno, tanto Jesús como Adriana nos han dado un fresco de la dificultad de cambiar la política y sobre todo la cultura de la izquierda. Así es. Ahora el PRD quiere dar ese paso ya decididamente hacia la socialdemocracia, pero tenemos que ir a un pequeño corte y volvemos con este tema tan importante. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, la conversación nos está llevando a un derrotero no planeado, pero sabroso. Y es que la dificultad de cambio político y cultural, mental de las izquierdas mexicanas y en todo el mundo es muy complicado, muy difícil. Hay que escarbar un montón de piedras para poder llegar a un horizonte distinto, ¿no? Nos ha dicho Adriana, nos ha dicho Jesús, salir del revolucionarismo fue muy complicado, ¿no? Llegar al compromiso electoral y democrático fue el parto más difícil en la historia del PRD, allá en 1996. Y ahora el PRD y otros partidos, por cierto, están reclamando adherirse al ideario socialdemócrata, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, Jorge? Tú tienes esa historia más fresca. Bueno, primero coincido en una cosa con Jesús Zambrano, que no hay tradición ideológica, para empezar, democrática en México, no digamos ya socialdemócrata. Entonces, no hay, en todo el medio académico predominaba también el marxismo-leninismo, la izquierda del medio académico. Es decir, ¿quién es uno de los primeros que en el medio académico empieza a discutir seriamente la necesidad de una izquierda democrática con compromiso democrático? Carlos Pereira. Tuti Pereira. Y eso fue, para mí fue tremendamente influyente, ¿no? Es decir, yo empecé mi militancia en un partido que también se reclamaba marxista-leninista, que era el PST, y de ahí, pero cuando me expulsaron del PST enseguida me junté con los del Movimiento de Acción Popular, que estaban por supuesto influidos por el pensamiento, muy fuertemente influidos por el pensamiento de Pereira, pero era la primera expresión en México de una izquierda que se comprometía con la democracia. Todavía el ambiente en el que entramos al PSUM estaba marcado. Ni siquiera el cardenismo tenía compromiso democrático. Nunca fue demócrata el cardenismo. El cardenismo no es democrático. El cardenismo hace el gran fraude electoral de 1940. Nunca tuvieron convicción democrática. El cardenismo era la revolución mexicana enquistada en el poder. ¿Estás diciendo una herejía frente a... nunca fue demócrata. Nunca fue demócrata el cardenismo, nunca. Es más, yo creo que uno de los grandes problemas, y esa es mi ruptura, por eso yo no entré al PRD, después de la elección de 88, cuando el PMS acaba dándole el registro al PRD, yo ya no entré al PRD porque me parecía que la estrategia que estaba siguiendo el PRD en ese momento, cuando tenía una enorme fuerza que venía de la elección de 88 para plantear la negociación de la transición pactada, fue totalmente equivocada. Se pusieron de espaldas y eso es lo que lleva al gran descalabro de 91. En 91, después del 31% que se le había reconocido a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 88, el PRD apenas alcanzó en su primera elección como partido federal el 8% de los votos. Sí, es una caída brutal y eso tiene que ver con el hecho de que se pusieron de espaldas a cualquier proceso de negociación y eso lo aprovechó Salinas para golpearlos, apachurrarlos. Y ahí tenían la fuerza para impulsar lo que después hicieron en 96, la transición pactada. ¿Qué tienes que decir ante esta versión de la historia?
No, yo creo que es muy importante escuchar esta valoración, porque en realidad ciertamente de las cosas que hay que reconocerle al cardenismo en su momento fue mucho de sus políticas sociales y el haber sentado bases fundamentales para el crecimiento económico del país, pero también fue el apuntalamiento de lo que después sería el partido de Estado. Y el control del movimiento obrero. Y el control del movimiento obrero a través de sus distintas... el movimiento social. Sí. ¿No? Ahí fue cuando se crearon las grandes centrales obreras, la CNC, en el campo, la CNOP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Y justamente eso es lo que finalmente deriva en el apuntalamiento, decía, de un régimen autoritario al que en 1988 nos tuvimos que enfrentar, todavía como Frente Democrático Nacional, recién constituido, por cierto, el PMS, al que habíamos confluido 5 vertientes de las diversas izquierdas que estaban de acuerdo en entrarle a la lucha electoral. Recuérdanos cuáles eran esas 5 vertientes. Eran, desde luego, el PSUM, que venía también de una transformación muy importante, de una confluencia unitaria, el PMT, encabezado por Eberto Castillo, con franquicia más nacionalista, vamos a decirlo así, ¿no? Cardenista. Sí, más sí, con el Pemex sí, Peusa no, decía, ¿no? Entonces, lo que era el PPR, el Partido Patriótico Revolucionario, el que yo formaba parte, de la exguerrilla y movimientos sociales, el MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, que era una vertiente del maoísmo de aquel entonces, y la UIC, la Unidad Izquierda Comunista, con Manuel Terrazas al frente, ¿no? Que era una expresión vieja del Partido Comunista, efectivamente. Entonces, pero coincidimos en un programa único, común allí, muy importante, que incluso, o sea, la verdad es que había sido el momento más importante de unidad de las izquierdas en ese entonces, 1987. Sí. Y luego, paralelamente, fue que se fue desarrollando el proceso de ruptura interna en el PRI con Cuauhtémoc y Porfirio a la cabeza, y que después encabezan todo esto que llegó a ser el Frente Democrático Nacional y que por poco barren al PMS. No, pues nos barrieron, nos aplastaron. Sí, tuvimos que retirar la candidatura de Berto. 4% sacamos en la elección de 88. Era, en ese momento, la candidatura de Berto, que había sido uno de los ejes de la unidad del PMS, parecía que hubiera podido formar un frente electoral importante de la izquierda, pero nos cayó la avalancha, ¿no? La bola de nieve del Frente Democrático. La avalancha, Jorge, pero también yo creo que la toma de decisión tardía de entender el fenómeno que estaba sucediendo en el país. Claro, pues era muy difícil. Pero bueno, nos están platicando sus aventuras estos viejos vaqueros. Pero el punto a discutir, Jesús, Adriana, es para el momento de 88, este proceso de unidad de la izquierda, que era una izquierda profundamente ideológica e ideologizada, y pues se estaba desradicalizando poco a poco. Sí. Sin embargo, es absorbida por el nuevo cardenismo. Y eso constituye, dice Jorge Javier, un retroceso programático en las ideas, ideológico, ¿no? Es decir, la izquierda abraza un programa del pasado, y muy autoritario, por cierto, ¿no? Aunque igualitario y que tiene un mérito histórico inmenso, que es el cardenismo. Pero ya para 88 eso ya no era el programa Abrazar, ¿no? Yo lamento decirlo, pero estoy de acuerdo. Es decir, en efecto, la convergencia con los grupos que venían del PRI, lo que trajo a esta vertiente de izquierda que se estaba renovando, no fue la posibilidad de dotarse de un discurso socialdemócrata, sino de identificar sus contenidos sociales con el viejo nacionalismo revolucionario. Y en ese sentido es un retroceso. De hecho, no solo las dos almas, las muchas almas que finalmente llegaron al PRD, pues tiene que ver con ese lastre de identificar un programa social de izquierda con el pasado.
y no con la construcción de instituciones distributivas y Estado de Derecho en este país. Y hasta la fecha, con mucha frecuencia, hay quien cree que orientar a la izquierda mexicana, en cualquiera de los partidos que, como ustedes reclaman ahora una identidad socialdemócrata, es recuperar el Estado corporativo y clientelar que heredamos del cardenismo. Si algo tenía ese modelo histórico, no voy a negar ninguno de los resultados de efecto distributivo, de carácter social, educación pública, la seguridad. O sea, el problema es que estaba envuelto en un modelo profundamente autoritario. Y si algo caracteriza un proyecto socialdemócrata, es un compromiso claro con la democracia, con el Estado de Derecho, con el pluralismo político y con el parlamentarismo. Con la ciudadanía. Y con una construcción de ciudadanía, en efecto. Entonces, me parece que ahí hay un retroceso que además ha generado un lastre, no nos engañemos. Eso, junto con la vieja política de origen marxista, leninista, etcétera, están ahí todavía presentes. Cardoso, el gran socialdemócrata brasileño, decía en los 90s que el gran problema que enfrentaba la socialdemocracia en América Latina era doble. Por un lado, el bolchevismo, ¿no? Las reminiscencias, las fuerzas bolcheviques, pero por el otro lado, el nacionalpopulismo. Claro. ¿Y qué le identificaba con estos nacionalismos que habíamos experimentado en América Latina? Casi 30 años después, estamos en la misma situación. Sigue siendo el problema a resolver para una identidad política socialdemócrata. Si eso no se enfrenta con claridad, y si no se dice, desde luego, decirlo dentro de un partido es distinto que decirlo desde el análisis académico, pero si no se ve con claridad, no hay identidad socialdemócrata viable. Lo que hay es una marca electoral, perdón, ¿no? Pero no hay una identidad. Adriana, Pero a ver, yo creo que todo Están siendo muy severos. Sí, yo creo que todo el estudio que ha tenido que ver sobre la ideología y lo que se plasma y lo que se dice es diferente a una realidad política, ¿eh? Es totalmente. Y más cuando hay un pluralismo y que en este pluralismo tienes que consensuar para poder lograr un documento. Y esto es el punto de partida de lo que quieres construir. Y a nosotros en el PRD, con todas esas diferencias, fuimos importante para la transición política en el país. El reconocimiento de la democracia, el reconocimiento de los órganos autónomos, reglas establecidas que daban piso parejo para poder competir los partidos políticos. La construcción de la ciudadanía, que es algo muy importante. Hoy en día, los ciudadanos desconocen cuáles son sus derechos políticos electorales y que solamente los ven como un tema de ir a votar. Y no es así. O sea, tienen que dar seguimiento al programa de gobierno, a lo que el partido se compromete a ir a ejercer. Adriana, un congreso del PRD cambiando siglas y cambiando emblemas para convertirse en socialdemócrata, para decirlo con claridad. Es que voy para allá. Todo es parte de un proceso de quienes formamos parte en una pluralidad en un partido político. Por lo menos el PRD, el 4 y 5 de diciembre, ya fuimos a un congreso nacional, por lo menos para ahora definirnos como un partido de izquierda socialdemócrata, crítico, libertario, ambientalista y feminista. Y hicimos cambios a nuestros principios, a nuestros estatutos, que nos lleva a generar un programa que permita sobre todo que la gente viva con calidad, lograr la justicia social. Cambiar el nombre es parte de otro proceso y por supuesto que debemos de estar abiertos a ello. Eso. Y tenemos que estar abiertos a ello porque el mundo está cambiando, la política está cambiando. Hoy, habernos definido como socialdemócratas tiene que ver con un partido reformista, una nueva constitución, donde se plasmen los derechos, instaurar el régimen parlamentario y que vaya acompañado de un programa o una agenda. Y que esta agenda tendría que ver precisamente sobre la problemática de lo que viven las familias y las regiones de este país. Hoy el país hay asimetrías. Y esas asimetrías tienen que considerarse en este programa. No podemos trazar una sola política social para todo el país. Tenemos que regionalizar y nuestro capital son las personas
y el que puedan desarrollar sus capacidades para ser propiamente productivos y que permita generarse ya un te empleo. Estás poniendo programática. Espera un ratito. Te ibas a reaccionar. Que es importantísima a partir de lo que decía Jesús. No solo es el problema de la discusión programática ideológica, sino de la manera de hacer política. Claro. Y la manera de hacer política del PRD, igual que ahora la de Morena, ha estado lastrada por una trayectoria mexicana que es el clientelismo. Es decir, la posibilidad real de discutir y avanzar sobre las ideas y de construir ciudadanía parte de hacer política sin clientelas, y esa es una cosa que el PRD no ha podido hacer, y hoy Morena sigue haciéndola pero el PRD hoy estamos generando ciudadanía a partir precisamente de estas mesas y mira que hemos tenido. El problema es hacer política sin clientelas dentro del partido, es decir, sin que sean los votos que traes atrás. Hoy hemos ponderado en el PRD, el proyecto y el país por encima de los grupos o las expresiones partidarias. Y hoy el PRD parte de una unidad como la columna vertebral para poder realmente incidir en la política del país. Yo digo que estamos en una transición en este momento en el PRD, de conceptualizar o terminar de diseñar la conceptualización de lo que es asumirnos como Partido Socialdemócrata, y eso cómo se traduce en los hechos, qué significa, cuáles son sus implicaciones, qué es lo que debe hacer el PRD. Pero me parece que este es un asunto que a lo mejor lo vamos a abordar ahorita en los minutos siguientes. Perfecto. ¿No? Vamos a la siguiente, al corte, y regresamos a nuestra tercera parte. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, estamos ya casi instaurando el juicio al PRD, ¿no? El juicio histórico al PRD, debido aquí al severo Jorge Javier Romero. Pero tiene razón, en efecto, el clientelismo ha marcado la vida, la idea y la práctica de la izquierda mexicana, también del PRD, y ahora con Morena es el clientelismo a lo bestia, ¿no? Sin embargo, el PRD es algo más que el clientelismo. Bajo el manto, el paraguas del PRD, se legalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, cosa que hace a los chilangos un poco más civilizados que el resto, ¿no? Bastante, ¿no? Más libres. Ajá, y más libres, a las chilangas sobre todo. Bajo el manto del PRD también se instauró uno de los programas sociales más oportunos después de la hecatombe de 1994, la crisis del tequila, ¿no? El programa de adultos mayores, de los viejitos, sí, de Andrés Manuel, universal, donde pues todo el mundo, había 14 millones de nuevos pobres en ese México, y sobre todo eran viejos. Bueno, ese programa llegó, y bajo el manto y el paraguas del PRD se acordó la transición democrática, el pacto que selló el cambio democrático en México en 1996, por cierto, a contrapelo de López Obrador, e incluso del ingeniero Cárdenas en aquel congreso que ahora recordamos, ¿no? A que votáramos en contra de esa reforma cuando la habíamos diseñado nosotros. Entonces, el balance es complicado y difícil, Jesús. Sí, siempre es complicado, y hay que decir una cosa, digo, si estamos dialogando aquí con la dirigencia del PRD, los honra profundamente que nos abramos a este tipo de deliberación. Yo siempre he dicho que me asombra que el papel protagónico que tuvo el PRD en la transición democrática, que sí podemos fechar en 96, yo estoy totalmente de acuerdo. La alternancia es un efecto de la transición, no es la transición. Y yo creo que el PRD nunca lo reivindicó para pasar
en sus... Sí, yo decía, le dio pena. no lo reivindicó como propio, como si hubiera algo de vergonzoso en la ruta reformista, que pasa siempre por negociaciones, ¿no? Y entonces siguió siendo partido de la Revolución Democrática cuando tendría que haber sido partido de las reformas democráticas, tomando tu idea, ¿no? De que son un partido que sin vergüenza, en el mejor sentido de la palabra, se reclama como reformista. Pues en efecto, esa ruta de las grandes reformas democráticas, que es el mínimo de civilización en la vida pública que tenemos, el PRD la puede reivindicar como propia, como uno de los ejemplos emblemáticos, junto a estos que tú mencionaste. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema de cultura política, no solo el PRD, de la izquierda mexicana en su conjunto, y que tiene que ver con una especie de sedimentación de un discurso revolucionario o de los grandes temas del nacionalismo revolucionario socialista y de los grandes temas del nacionalismo revolucionario de tradición mexicana, que siguen impidiendo asumir con claridad un discurso que podría llamarse socialdemócrata. Yo veo que son como obstáculos que están en la cultura política y que le van negando a agrupaciones como el propio PRD hacerse cargo de su propia historia, porque en los hechos negociaron, entraron al sistema de partidos, entraron a la legalidad, compitieron democráticamente. Como si fuera algo vergonzoso, como si hubiera, frente a sus liderazgos, tener que avergonzarse de eso, ¿no? Y el discurso insistente de que la transición no había ocurrido y que hasta que tomara del poder iba a ocurrir, ¿no? O que hay una democracia esperándonos allí, ¿sí? En el futuro, la gran democracia que se parece al socialismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco esquizofrénico, ¿no? De no asumir todo lo que han hecho. Jesús Zambrano. Sí. Yo estoy de acuerdo en que hay que ser radicalmente autocríticos a la hora de analizarnos, y nosotros mismos y de ustedes como externos al PRD, de analizar al PRD. Pero al mismo tiempo también, y en esto Adriana tiene toda la razón del mundo, cuando dices, ok, muy bien, está bien, ahí está la autocrítica, el análisis teórico, académico, necesario absolutamente, que luego nosotros no lo hacemos internamente en el PRD, pero al mismo tiempo también está una realidad que está allí como herencia cultural, idiosincrática, pues de décadas, de centurias en México, porque está, Jorge, no solamente el clientelismo ahí asentado, que está más allá de los partidos políticos, está en la sociedad misma, como lo expresaba bien Adriana, sí, y está también el autoritarismo todavía, el verticalismo. Ahí está la expresión más clara hoy, que es el regreso con López Obrador al presidencialismo ultranza, pero incluso hasta dictatorial, pasando por encima de los otros dos poderes y tratando de borrar todo lo que logramos construir de equilibrios básicos de poderes y de controles constitucionales con los órganos autónomos, ¿no? Todo eso lo quieren borrar. Entonces, nos pasa a nosotros en esto, y lo que hace ratito se mencionaba sobre lo que fue la transición en la Glasnost y la Perestroika con Gorbachov al frente en la Unión Soviética, que fue cuando se cayeron, que salen de eso. ¿Y dónde estamos ahorita? Regresamos como si fuéramos un zarismo moderno, previo al de la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, es muy difícil zafarse de eso, y es la gran lucha que nosotros estamos dando. Por eso yo concluyo diciendo, hoy estamos en lo que decía hace rato, hoy estamos en una transición de habernos asumido con todas las limitaciones que puede tener, como ahorita mi tocayo Rodríguez lo señalaba, de no asumir plenamente el contenido de un programa socialdemócrata y sus implicaciones, a aterrizarlo en los hechos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿No? Y que puede llevar hasta incluso en un debate interno profundo, duro en el PRD, a lo que tú preguntabas, mi estimado Ricardo, de si estaríamos dispuestos a llegar hasta cambiarle de nombre al PRD para asumirnos plenamente a esto, de emblema, etcétera. Y decía Adriana, y en esto coincidimos también, de que esa sería una de las consecuencias, o podría ser una de las consecuencias
de asumirnos plenamente como esa era la mejor. Incluso algunos hemos dicho partido de las reformas democráticas, como lo dice Bueno, vuelve un dilema que ha estado flotando en el conjunto de los programas o de los diálogos hacia la socialdemocracia, y es el tema de, tenemos no solamente una dificultad, sino un trilema, ¿no? Que se está haciendo cargo el PRD. O volvemos a la ortodoxia neoliberal, o seguimos en el populismo autoritario, o lo que hay es elaborar una alternativa socialdemócrata. Pero para eso necesitamos argumentos y armas ideológicas, ¿no? En ese sentido, Jorge Javier, siempre se dice, en todos los corrillos, ¿no, Adriana? La socialdemocracia es un concepto exótico. Ay, es que ¿cómo creen que vamos a ser suecos? Es como un estribillo, como algo importado, para evitar la discusión socialdemócrata, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué armas? Es como si el marxismo-leninismo no hubiera sido importado, ¿no? Claro. Si importado. Sí, efectivamente, el problema es que la tradición socialdemócrata en México no tuvo impacto intelectual y tampoco tuvo un impacto político hasta muy tarde, ¿no? Y yo creo que además hoy es muy complicado porque además la socialdemocracia en el mundo está en crisis. Tiene una crisis de identidad muy fuerte. Bueno, en Alemania no. Pues también, porque tiene la presión, fíjate, tiene la presión del ambientalismo. Está en el poder, ¿no? Están en el poder, y en España también están en el poder, y sin embargo están en el poder con alfileres. Y hay una crisis mundial de la socialdemocracia. No resisto interrumpirte. Como decía Bettino Craxi, ¿no? En Italia. Los que estaba, sí, pero fue 30 años primer ministro. El poder desgasta, sobre todo, a quien no lo tiene, ¿no? Entonces, de todas maneras, ve cómo está moviéndose la izquierda en Europa, por mucha influencia de la izquierda también de los Estados Unidos, hacia el identitarismo. Y esto es una cuestión que está minando el principio básico de la socialdemocracia, de la universalidad de los derechos, de una visión mucho más, incluyente, por supuesto, de todas las identidades, pero a partir de universalidad de derechos ciudadanos, ¿no? Y ahora lo que se está haciendo es política desde la identidad en todo el mundo. En la izquierda la política de la identidad está avanzando. Yo creo que eso fue uno de los grandes problemas que tuvo toda la discusión constitucional en Chile. Hacer política de la identidad se vuelve casi imposible, y vamos a ver qué ocurre hoy en el referéndum de salida, pero puede ser que lo avanzado en el constituyente acabe yéndose al diablo por el voto en contra de esa constitución. Entonces sí tenemos un problema serio, pero ¿qué tendríamos que estar planteando? La necesidad de que este país o construye un nuevo pacto de Estado, ¿no? Incluso más profundo que el de 96, o no tiene futuro. Y eso es lo que puede hacer una opción socialdemócrata hoy en México, plantear los términos del pacto de Estado. Y el pacto de Estado implica reconocer que si no hacemos lo necesario para superar nuestra ancestral desigualdad, este país es inviable, ¿no? Y entonces, por eso, el pacto de Estado que tiene que estarse planteando, que es un pacto de élites, pero un pacto también social, tiene que girar en torno a un consenso socialdemócrata para México hoy. Es decir, ¿qué tipo de Estado queremos construir para que nos hagamos cargo de que si no reducimos la desigualdad, si no enfrentamos la pobreza y si no enfrentamos esta polarización social que precede a López Obrador, el país va a colapsar? ¿Es posible un partido de los acuerdos democráticos? Es un riesgo. El problema en un marco de competencia electoral permanente, ahora mismo estamos en un contexto en que la competencia electoral marca cualquier estrategia para cualquier partido político. O sea, eso no es, no hay momento de reposo para plantearte un tema identitario si no lo construyes sobre la marcha, de identidad política. Pregúntaselo a no, claro. Adriana y el problema de un partido solo de los acuerdos, pues es que se diluyen los contenidos de primer orden, los programáticos.
el arte de la política, en este caso, tendría que ser cómo construyo un programa de fondo al que medianamente le pueda llamar socialdemócrata en el marco de la política electoral, pues que es estratégica y que incluso tiene que ver con la sobrevivencia misma de cualquier partido político, ¿no? El riesgo es que el programa socialdemócrata se quede en buenas intenciones porque las urgencias de la negociación política y de los pactos electorales pueda aparcar esto, ¿no? Mandarlo a las calendas griegas, y en unos años volvemos a discutir si hace falta un partido socialdemócrata. Ese es el riesgo. Es difícil, Adriana. Yo creo que en México sí se necesita un partido socialdemócrata, pero construido desde la sociedad. Quizás en los estatutos, en el programa y en los principios de los partidos podemos dejar la esencia, esa identidad socialdemócrata. Pero si no legitimas un programa con expertos y con foros que permita legitimar, va a ser muy complicado que la gente voltee a ver ese nuevo régimen que queremos instaurar. Y precisamente por eso en las reformas estatutarias decidimos tener un órgano de un consejo ciudadano para ir a construir ese programa y que con expertos en el tema se puedan generar foros. Y nosotros dentro de la coalición Va por México hemos manifestado el hecho de poder generar ese consejo ciudadano para poder poner reglas, poner método y legitimar a quienes quieran ir a la presidencia, pero tenemos también que legitimar en este caso el programa, y el programa no lo vamos a hacer los partidos políticos, porque tendría que irse más a la ciudadanía y a los expertos, y para eso necesitas generar un gran frente, y un frente de centro izquierda que permita esa pluralidad en lo que va de este programa, y para acabar con la práctica política del clientelismo requerimos de derechos universales. En eso totalmente coincido, y el PRD quiere ser esa transformación, ser un partido reformista, y en la Constitución de ahí partir la pluralidad de la integración de lo que se requiere para poder hacer esas reformas. Vamos al cierre. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Perdóname, Adriana, te interrumpí. No, a ver, yo lo que quisiera decirle a las ciudadanas y a los ciudadanos es que el PRD ha sido un partido de transición en la vida democrática de este país. Segundo, que el PRD está dispuesto a incluir a los ciudadanos en la elaboración de un programa que permita realmente acabar con el clientelismo político. Tercero, que el PRD ha hecho con resultados lograr que las mujeres sean el foco de atención el día de hoy para el reconocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales, tanto en lo público como en lo privado. Y que el PRD ha sido un partido progresista y que ha cargado el costo de las reformas del ILE, del reconocimiento de la diversidad, y que esto nos ha llevado hasta un enfrentamiento con la propia iglesia o con las iglesias. Y sin embargo, en ese progresismo lo hemos puesto en la mesa y hemos logrado el reconocimiento. Y que quizás no fuimos con las mayorías, pero sí en nuestro espacio como partido y como gobierno, nosotros hemos querido impulsar de manera universal estos programas, estas políticas sociales o estos derechos con la finalidad de acabar con el clientelismo. Y efectivamente yo coincido con el doctor Jorge, donde dice
que necesitamos un pacto social. Y quiero decirte que al inicio de esta administración de Morena hicimos un llamado a generar un pacto social y al reconocimiento de la pluralidad representada en el Congreso de la Unión. Y este pacto tiene que ver con la voluntad realmente de lograr, sobre todo, y garantizar los derechos sociales a partir también del crecimiento económico que permita realmente que el país pueda salir a flote. Jesús, dame un argumento que se le pondría en la mesa a los más ricos de México, al señor Slim. ¿Por qué es necesario un pacto social con orientación socialdemócrata? ¿Cómo lo convencerías? No creo que sea tarea de alguien que promueve socialdemocracia convencer al señor Slim de algo. Pero lo único que hay que recordar es que las sociedades más prósperas, las más igualitarias, las de menor violencia, las de mejor calidad de vida, son productos socialdemócratas. Es decir, los ricos mexicanos que se tienen que ir a disfrutar con tranquilidad su riqueza a otros países, lo podrían hacer en México si pudieran comprometerse con una sociedad igualitaria. Eso es esencial. Es decir, tenemos una sociedad tan fragmentada que las élites económicas han tenido que recortar su propio espacio porque no viven en el mismo país geográficamente. Y en ese sentido, una buena noticia sería que si avanzamos en políticas de la igualdad, podríamos empezar a repoblar conjuntamente el mismo espacio. Creo que es un buen argumento, que pudieran salir a las calles sin sentir que están incursionando en terrenos que son ajenos o en los que no pueden estar. Esta superación de la fragmentación es un resultado histórico de los proyectos socialdemócratas y creo que, entre otras muchas cosas, por eso valdría la pena apostar por ello. ¿Qué necesitamos, Jorge Javier, para asumir o para generar una corriente más o menos importante, significativa, de la socialdemocracia en México? Pues necesitamos sobre todo plantear los puntos esenciales de un nuevo pacto político para el país. La redistribución, por supuesto, en los términos que plantea Jesús, una redistribución basada en un estado de bienestar que dé derechos universales para superar esta fragmentación social, es esencial. Pero tenemos que ver una cosa tremenda, se nos está cayendo a pedazos el Estado como organización social que controla un territorio y una población y pone reglas del juego, se nos está cayendo a pedazos. Y o hacemos este nuevo pacto social, que es un pacto político, o este Estado no va a ser viable, nadie va a poder vivir en este país y la economía se va a terminar de derrumbar. ¿Y qué argumento más importante tendríamos que la necesidad de construir un nuevo consenso que el proceso de polarización política que hemos visto en los últimos 4 años, ¿no? Donde se está excluyendo cualquier posibilidad de pacto, como planteabas al principio? Entonces yo creo que eso es esencial. O nos damos cuenta que el Estado mexicano está en la peor crisis de su historia y que eso implica un nuevo consenso político básico y que ese consenso político se tiene que hacer sobre una base redistributiva, o este país no va a ser viable. El PRD, después de estas conversaciones, de estas 5 conversaciones hacia la socialdemocracia, en muchos momentos magníficas, ¿cómo ves su papel para construir esta cultura, esta nueva cultura política socialdemócrata en este país tan desigual, tan deshilachado? Desde luego que necesitamos el concurso de voces como las que aquí hemos escuchado en este último programa de cierre, con las reflexiones que se han hecho, muy valioso para nosotros, abrirnos a la sociedad y construir juntos. Ojalá y lo pudiéramos hacer, que no solamente sea un tema de mesas como esta, porque hay muchas coincidencias de las que podemos y debiéramos partir. En primer lugar, desde luego, asumirnos nosotros desde la perspectiva de que debemos ser, como aquí bien se dijo, reformistas no vergonzantes, reformistas a fondo, claro. ¿Sí? Todavía se sigue discutiendo si nuestra participación en el Pacto por México en su momento fue correcta o no, cuando yo digo que fue el último
experimento que se ha hecho sobre la posibilidad de hacer justamente esto de lo que aquí mi tocayo y Jorge han estado diciendo, y Adriana lo subraya también, de un nuevo pacto social que involucre todos los aspectos redistributivos. La última verdadera reforma o importante reforma fiscal hacendaria se hizo como resultado de los acuerdos en el Pacto por México. Entonces hay que llegar a una cosa en la que nos pongamos de acuerdo, pero resulta que efectivamente en medio de la polarización y para poder hacer posible esto, vamos a vernos obligados, estamos obligados a cambiar la correlación de fuerzas y entonces que haya las condiciones, porque un nuevo bloque que se conforme para evitar que continúe esta ruta hacia el desastre, siga dándose en nuestro país, destruyendo al Estado, etcétera, etcétera. Entonces, y el PRD debe asumirse así plenamente como eso, con todo lo que se ha hecho aquí, porque lo que hoy está al frente del gobierno absolutamente no tiene nada que ver con una izquierda, por lo menos con una izquierda democrática. Tienen o se quieren vestir con ropajes de izquierda, pero ¿dónde ha quedado su lucha por la igualdad, por las libertades, por todo lo que significa la tolerancia de la que tanto hablaron, contra el militarismo, el Estado de Derecho, el Estado laico? Nada de eso está con ellos. Entonces tenemos que asumirlo nosotros desde acá. Bueno, pues ha llegado la hora, estamos terminando estos diálogos que, como digo, han tenido segmentos magníficos. Muchas gracias, Adriana, Jesús, Jorge Javier. La conclusión quizás sea que quizás no haya posición política más difícil en este momento y antes que la postura socialdemócrata, ¿no? Precisamente porque lo que intenta es construir una mejor sociedad, porque busca la igualdad en serio, en condiciones de libertad. Correcto. Y esa conjunción y ese proyecto, pues sí, es de las cosas más difíciles que se ha propuesto la política en la historia de la humanidad. Sí. Bueno, de eso se tratan los diálogos por la socialdemocracia. Muchas gracias. Esperemos que esto tenga continuidad si el presidente lo permite. Claro. Yo quisiera, Ricardo, de verdad agradecerle al doctor Jorge, al doctor Jesús y a ti por permitirle la oportunidad al PRD de ser voces de que en la práctica podamos transformar este país. Muchísimas gracias, muy agradecidos, y tienen la invitación, si ustedes gustan, de participar en este Consejo Ciudadano que el PRD en unos días estará impulsando a nivel nacional. Gracias.